En nuestros estudios anteriores estudiamos dos temas. Estudiamos qué es la salvación. Y nosotros pudimos ver que la salvación es estar unido con Dios, yo en Él y Él en mí. Eso es salvación. Porque sin Él, nosotros estamos perdidos. Si Él no está morando en nosotros, estamos perdidos. Esa es la salvación, la unidad de nosotros con Dios, Él morando en nosotros y nosotros en Él. Ahora, vimos también nosotros que dónde se encuentra la salvación. Tenemos que recordar que Cristo cumplió la obra de la salvación en sí mismo. Primero en Él para darnos ejemplo, para que nosotros podamos obtener las bendiciones del cielo, obtener la salvación en nuestras vidas. Sin aceptar los méritos de Cristo, nadie puede ser salvo. Porque la muerte de Cristo nos da su vida. Nos da la vida. Y Él es la vida. Así que hoy día vamos a estudiar nosotros acerca de cómo somos salvos. Usted se preguntará, bueno, yo creo que eso yo lo he escuchado por mucho tiempo. Yo creo que lo hemos visto varias veces, incluso lo hemos enseñado a otras personas, pero vamos a ver si la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo tiene preparado para nosotros, para darnos la confianza de la salvación. Ahí donde tiene ahí, donde dice salvación, es estar unidos con Dios, yo en Él y Él en mí. Fíjese lo que dice en Juan 15, 4. La primera parte del versículo dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Amén. Vamos nosotros a estudiar acerca de cómo nosotros somos salvos. Si yo preguntase en esta hora, ¿cómo usted es salvo? ¿Usted qué me contestaría? En nuestro estudio anterior yo les hice una pregunta y dije, ¿usted está seguro de la salvación? Nosotros pudimos ver de que nosotros podemos estar seguros de la salvación si Cristo mora en nuestras vidas. Cuando Cristo mora en nuestras vidas, el Espíritu Santo trae la certeza, la seguridad de que somos hijos e hijas de Dios y que el cual nosotros tenemos la vida, la salvación de nuestro Salvador. Amén. Tenemos que recordar que en 1 Corintios 3:16 se nos dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros hemos aceptado la salvación, hemos aceptado los méritos de Cristo, creemos en su palabra, creemos en su amor, creemos en su misericordia y ahora se nos dice que nosotros somos templo de Dios, del Padre, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El deseo de Dios es siempre morar en nuestras vidas para darnos la salvación. En 1 Corintios 6:19 nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. El deseo de Dios es morar en nosotros. Y aquí se nos identifica que lo que el Señor, Dios, nos da es su propio Espíritu para que esté en nosotros. Y si nosotros tenemos al Espíritu de Dios, entonces nosotros tenemos la vida eterna, tenemos la salvación. Y el Espíritu de Dios nos da la seguridad de su salvación. ¿Por qué? Porque cuando Él mora en nosotros, cumplimos nosotros lo que dice Gálatas 2:20. Note lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificados. Eso quiere decir de que yo he muerto para que Cristo pueda morar en mí. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A veces este texto lo conocemos muy bien, pero yo creo que algún día de estos vamos a tener un estudio profundo de este texto, porque abarca la divinidad de nuestro Dios y cómo el Padre y el Hijo desean traer salvación a nuestra vida. Desean vivir en nosotros y que nosotros hagamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, teniendo la certeza de ¿qué? De la salvación.
Ahora, tenemos que recordar algo. Cuando nosotros decimos cómo somos salvos, la mayoría de las personas se van y dicen, bueno, tenemos que guardar la palabra de Dios, tenemos que guardar la ley de Dios, tenemos que ser leales, obedientes. Otro lado se va y se dice, bueno, tenemos que tener fe en Dios. Y la fe es la que nos lleva a la salvación. ¿Ustedes han escuchado las dos partes? La mayoría de las personas se identifican con una o con la otra. Vamos a ver realmente qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Porque hay algo muy interesante. A veces nosotros repetimos lo que nosotros hemos oído. Repetimos aquello que tal vez se nos ha enseñado, pero realmente eso viene en el lenguaje aceptable de la palabra de Dios, o solamente lo estamos diciendo porque ya es algo que se nos ha inculcado. Veamos Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9. Este es muy conocido porque la mayoría de las personas usan este texto para decir cómo nosotros somos salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no para obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo nos dice la palabra de Dios de que somos salvos? Por gracia somos salvos. La gracia es el regalo inmerecido de Dios que dio a su Hijo a morir por cada uno de nosotros para que nosotros pudiésemos obtener la salvación. Pero siempre por la fe, siempre creyendo en esa gracia que Dios nos ofrece. Confiando y creyendo en los méritos y en el amor del Padre, o sea, en los méritos del Hijo y en el amor del Padre, que nos dio a su Hijo. Ahora, veamos Tito capítulo 3, versículo 5. Y quiero que presten atención a lo que los versículos nos están diciendo, lo que el Espíritu nos está enseñando, para poder permitir que el Espíritu nos guíe a la verdad y que nosotros podamos entender la voluntad de nuestro Dios. Miren lo que dice Tito 3:5. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cómo Dios nos salva? Nos salva por gracia a través de la fe. De la misma forma nos salva por su misericordia y por su perdón, por la regeneración y la renovación a través de su Espíritu. Déjenme decirles algo. Nosotros no somos salvos por fe. ¿Sí me escucharon? La mayoría de las personas dicen que somos salvos por gracia, por fe. Pero déjenme decirles algo. Nosotros no somos salvos por fe. Déjenme aclarárselos, porque quiero que esto quede muy claro. Nosotros somos salvos por gracia a través de la fe. ¿Me están escuchando? Lo vuelvo a repetir. Nosotros somos salvos por gracia a través de la fe. Es bien importante creer en eso. Porque hay muchos que creen que somos salvos por fe y otros que somos salvos por lo que hacemos. Déjeme decirle que las dos podríamos clasificarlas como, ¿cómo es la palabra? Legalismo. Vuelvo a aclarar. Nosotros no somos salvos por fe. Somos salvos por la gracia a través de la fe que tenemos en Cristo nuestro Señor. Eso es muy diferente a lo que mucha gente a veces menciona. Porque ha habido ocasiones en gente que ha llegado y dice, es que yo soy salvo ya
porque yo tengo mucha fe. Usted no sabe cuánta fe yo tengo. Pero su vida refleja que su fe no está en aquel que es el originador de la fe. Somos salvos por gracia a través de la fe. Déjeme decirle lo que es la salvación. La salvación es el resultado de la gracia de Dios. Fe, por otro lado, es la mano con la que nosotros recibimos el regalo de Dios. No te salva, pero te vincula al Salvador. ¿Me están siguiendo? O sea, la fe no le va a salvar. Lo que le salva es que esa fe que recibimos como regalo de Dios nos vincula al Salvador. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a creer, confiar plenamente en nuestro Salvador. No solamente es decir con los labios, con la boca, decir yo tengo fe, cuando realmente no es permitido que la salvación more en el corazón. Y sabemos que la salvación es ¿quién? Cristo. Porque aún los demonios creen que Cristo es el Hijo de Dios, pero tiemblan. Noten, la palabra de Dios dice que ellos creen que Él es el Hijo de Dios. Muchos pueden creer en el Hijo de Dios, pueden decir yo tengo fe, pero si el Hijo de Dios nunca ha entrado a su corazón, a su vida, esa fe viene a ser una fe ¿qué? Muerta, estéril, hueca. Ahora, cuando usted tiene la fe, la certeza en el Salvador, en el Hijo de Dios, en sus méritos, y Él mora en nosotros, dice que ahora nuestras obras son las obras ¿de quién? De Él, no de nosotros. Porque hay muchos que creen que guardar los mandamientos, nosotros obtenemos la salvación. Y déjeme usted decirle algo, no hay obediencia alguna que pueda hacer que Dios more en su vida o en mi vida. Porque si usted solamente quiere ganar la salvación obedeciendo, usted nunca va a tener la fe, la confianza en el Hijo de Dios, en que Él puede morar en su vida y puede darle la vida eterna, la salvación, la redención que todos nosotros necesitamos. La regeneración. La regeneración quiere decir que un cambio. Aquel que dice yo tengo la salvación, yo tengo fe en el Hijo de Dios, pero su vida no tiene un cambio, es porque no ha permitido que la salvación venga a morar a su corazón y no cree realmente en que Él es el Hijo de Dios que puede darle la victoria, que puede redimirlo, que puede salvarlo de su situación. Noten lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 3. Y vamos a aclarar este punto que hemos estado tocando. Dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ¿qué es lo que nos dio Dios el Padre? Vida eterna. Vida eterna, pero ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es lo que nos ha dado Dios? Salvación. Salvación. ¿Y quién es la salvación? Cristo. Cristo, nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque el Padre dio a su Hijo para que nosotros tengamos vida eterna. Y noten la última parte del versículo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo nosotros somos salvos? Nosotros somos salvos cuando nosotros recibimos el regalo de Dios. Tenemos fe en sus promesas, creemos en Él y eso nos vincula
al único que nos puede dar la salvación, que es Cristo Jesús. Por eso nosotros tenemos que estar seguros de que nuestra fe ha permitido acercarnos, unirnos con nuestro Salvador y abrir nuestra mente, nuestro corazón para que Él venga a morar en nuestra vida. Tenemos que tener nuestra fe descansando en las promesas y en la palabra de nuestro Dios. Es importante que nosotros entendamos esto, porque si entendemos esto, esto va a impactar nuestra vida. Tiene que cambiar nuestra vida, tiene que ser regenerada, tiene que ser redimida, tiene que ser cambiada. Ahora nosotros tendremos el énfasis en el lugar correcto, que es nosotros somos salvos a través de ¿quién? De Cristo, la gracia, la salvación, la vida eterna. El diablo ha querido quitar nuestra vista del punto crucial de la salvación, que es Cristo Jesús morando en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Si creemos que somos salvos por gracia solamente, a través de la fe que es en Cristo, nuestro enfoque entonces estará solamente ¿en quién? En Cristo. A veces tenemos que empezar a cambiar el lenguaje, porque a veces como adventistas nosotros decimos somos salvos cuando nosotros creemos, obedecemos, hacemos, llevamos a cabo. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que poner nuestra vista, nuestras palabras en el enfoque, en el centro de la salvación, que es Cristo Jesús. Y cuando Cristo, nuestro Dios, mora en nuestro corazón, lo que nosotros hacemos día a día es porque Él está morando en nosotros y Él nos usa como instrumentos para derramar, para compartir el mensaje de la reconciliación y el mensaje de amor a todo el mundo. Lo que acabo de decir, eso mismo pasó con los judíos. Y cuando tuvo el llamado Pablo, ahora el enfoque lo puso en quién? Cristo. En Cristo. Muy buen punto. Y lastimosamente eso que dijo se vuelve a repetir hoy en día. Es muy buen punto, porque Pablo tenía el enfoque, el énfasis en ¿qué cosa? En la obediencia, en las tradiciones, en los ritos, en las posiciones, en el liderazgo. Pero cuando él se encontró con el Salvador y le dijo, ¿quién eres tú? ¿Qué le dijo él? Yo soy al que tú persigues. Y de ahí en adelante la vida de Pablo fue cambiada, porque ahora el enfoque no estaba en el conocimiento, no estaba en las tradiciones, no estaba en obedecer, no estaba en el hacer, sino ahora estaba enfocado ¿en quién? En Cristo. Ahora lo que él hacía, él declaró, ahora lo que yo hago, no lo hago yo, sino ahora lo hace Cristo en mí. Gálatas 2:20. Por eso es importante nosotros entender esto de cómo nosotros podemos ser salvos. Ahora tenemos que empezar a nosotros a proclamar la verdad como la palabra de Dios nos la dice. Porque hoy yo he escuchado a gente que dice, es que hay que ir a la cárcel, hay que repartir comida a los pobres, hay que dar estudios, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que darle dinero a aquel necesitado. Todo eso es muy bueno y entra en el plan de esa salvación. Pero si lo hacemos sin la salvación, que es Cristo en nosotros, esas obras en el tiempo del fin, cuando vayamos y toquemos la puerta,
el Señor va a abrir y va a decir, bueno, ¿y ustedes quiénes son? El Señor, ¿no te acuerdas de mí? Que yo hice esto, que yo hice aquello, que yo hice lo otro. ¿Y qué dice? Va a decir Él, no os conozco. Y eso lo vamos a estudiar más adelante en otro estudio, cuando nosotros veamos cuáles son los frutos de la salvación. Se los adelanto. Los frutos de la salvación no son sus frutos, sino son los frutos de su Salvador. Que es algo diferente a lo que nosotros a veces pensamos. Ahí mismo Juan dice que sin Él nadie puede llevar fruto. Así es. Juan 15. Así es. Ahora, es importante que nosotros pongamos nuestra mirada en el único que nos puede dar la salvación, que es la gracia, la redención, que es nuestro Salvador, nuestro Redentor, que es Él el que hace el querer como el hacer. Somos salvos, ¿por qué? Por gracia, por nuestro Salvador. Y la fe, que es un don de Dios, que nos da esa fe, nos lleva a ¿qué cosa? A vincularnos con el Salvador. Eso quiere decir que cuando usted se vincula, su voluntad se une con la voluntad ¿de quién? De Dios. Su mente se une a la mente de Dios. Lo que hace, ahora lo hace conforme a la voluntad de Dios que está obrando en su corazón. Juan 15:4. Y ahora vamos a entender lo que el Señor nos está hablando hoy día. Porque noten lo que dice Juan 15:4. Vamos a leer del 1 al 4, porque es importante. Porque noten, yo soy la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? Cristo. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, el pámpano es usted y soy yo, que a mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yo les pregunto a ustedes, en este versículo 2, usted ya tuvo un encuentro con Dios y Dios lo mira de arriba hacia abajo. Y usted le dice, lo siento mucho, usted no tiene fruto, váyase. ¿Eso es lo que realmente nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Déjeme decirle que esa palabra quitar, la traducieron de esa forma, pero en el original quiere decir la palabra airo, que es elevar, levantar. Porque cuando usted llega a Cristo, pero usted no tiene fruto, se nos dice que Él nos levanta, y los que ya están levantados nos empieza a limpiar, nos empieza a curar, nos empieza a alimentar para que llevemos ¿qué cosa? Más fruto. Noten el versículo 3. Ya vosotros estáis ¿qué cosa? Limpios por la palabra que os he hablado. Noten ahora el versículo 4. Permaneced en mí. ¿Qué es lo que significa eso, permanecer en mí? ¿Cómo podríamos traducir esa parte con lo que nosotros hemos estado viendo? ¿Permaneced en qué? En Cristo. ¿Permaneced en qué? En mi salvación, en mi redención, en mi gracia. ¿Y yo en quién? En vosotros. Noten qué maravilloso es el amor de Dios, de que Él dice, ven y entra a mí y yo entro a ti. O sea, unidad entre Dios y el hombre. Y sigue diciendo, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, noten, usted no puede hacer ninguna obra. Usted no tiene fruto. Aunque usted dé 100 estudios bíblicos, aunque usted done $1,000,000, aunque usted visite todas las cárceles de Estados Unidos, aunque usted
dé alimento a todos los homeless, a todos los necesitados. Dice que usted no puede llevar fruto por sí mismo. Entonces, todo lo que nosotros hacemos ahora, fíjense lo que nos dice la última parte. Sino permaneced en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. O sea, si usted no permite que Él more en usted, haga lo que haga, no es el fruto ¿de quién? De Cristo, de Dios. Ahora, fíjense el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, noten, esta es una acción recíproca. ¿La estamos mirando? Es una dualidad. Usted hace, el Señor responde. El Señor hace, usted responde. ¿Lo está mirando? Porque fíjense lo que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. ¿Cómo usted permanece en Él? Aceptando su salvación, aceptando su gracia, confiando plenamente en sus méritos, confiando de que Él es el Hijo de Dios que fue dado por el Padre y vino para salvarnos de nuestros pecados. Y por eso Él murió en la cruz del Calvario, para que usted y yo tengamos la seguridad de la salvación, que es la vida de Cristo en mí. Y cuando usted está en Él, Él estará en usted. Y noten lo que dice la última parte del versículo 5. Dice: entonces llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso quiere decir que el fruto, las obras que usted va a hacer, ahora van a ser ¿de quién? De Él. Eso quiere decir que cada vez que nosotros vamos a ir a hacer algo, tenemos que ir directamente al dador de la vida, a la salvación, y decirle: Señor, esta es tu voluntad. Esta es la obra que tú quieres que yo haga. Y Él es el que va a mostrarnos cuál es su obra. ¿Acaso usted nunca ha orado y decirle: Señor, permite que yo me encuentre a alguien para poder compartir tu palabra? Y cuando usted termina, viene ese alguien. Señor, ayúdame a ayudarle a alguien, a un necesitado. Y viene el necesitado y usted le ayuda. ¿Por qué? Porque hay que asegurarnos de que el fruto que nosotros llevamos es el fruto de Cristo que mora en mí. En mí, porque muchos van a ser rechazados por el mismo Salvador, diciendo: aunque todo lo que hiciste, nunca permitiste que yo entrara a ti. Y por lo tanto, ¿qué dice? Yo no te conozco. Nosotros somos salvos por la gracia, por el amor, por el don que el Padre nos ha dado en su Hijo, para que nosotros podamos tener la confianza, la certeza, la fe, la seguridad de la salvación que solamente Cristo puede darnos a cada uno de nosotros. Dios quiera y que nosotros podamos asegurarnos de la salvación que es Cristo en mí. Asegurarnos de que Él está haciendo el querer como el hacer en nuestras vidas, y que lo que hablemos, hagamos, digamos, y toda obra que nosotros hagamos sea la obra de nuestro Salvador que mora en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida. Confiemos plenamente en Él.